Bueno, Luis, ahí estamos ya transmitiendo en vivo. Ah, súper, maravilloso. Buenas tardes, un saludo muy fraterno a todos los que nos acompañan. Bienvenidos de nuevo a este espacio dedicado a la promoción de la lectura y de los lectores. Hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a Luis Miguel Mesa, traductor, apasionado por la literatura, creador del Estante Literario, un maravilloso proyecto de difusión y promoción de lectura del cual trataremos pues, más adelante, ¿cierto? Quería mencionar esto, una frase que me llegó de autor desconocido. Soy mi propio libro, me reescribo, me subrayo, me agrego páginas, me arranco otras que duelen y dejo en blanco una última hoja, siempre. Esta frase, como digo, que me comparten de un autor desconocido, describe muy bien a personas como Luis Miguel. Gente que hace de su vida un cuento por escribir, una aventura a la cual se entregan con pasión. Bienvenido, Luis, a este espacio. Hombre, Hugo, muchas gracias. Te llamas Alejandro ahí, pero yo te conocí como Hugo y eso es muy difícil de cambiar ya. Al mundo. Sí, entonces, Hugo, qué bueno, me alegra mucho la invitación. Qué linda frase, por cierto, y cada cosa que decías lo pensaba, porque tiene mucho de cierto. Gracias por la invitación y como te decía, desde que hablamos, me encanta estar acá en la Universidad Nacional, un lugar que yo valoro mucho, que significa mucho para mí. Vamos a ver en esta charla por qué, y qué tiene que ver Hugo acá, y qué tiene que ver muchas cosas. Pero genial, muchísimas gracias, estoy muy feliz y vamos a hablar. Siéntense cómodos, tranquilícense, vaya por agüita, tintico, lo que sea, y hablamos de libros un rato, pues. Gracias, yo ya lo traje. Ah, yo tengo agua porque acabo de almorzar, el tinto es a las 4. Luis, una pregunta muy repetida, casi cliché, pero pues toca para contextualizar. Es ¿dónde y cuándo nace tu amor por la lectura? Hugo, es curioso porque mi familia no es que sea supremamente lectora. De hecho, mi mamá cuenta una historia por ahí. Mi abuela era una mujer muy artística, creo que siempre quiso ser actriz y fue frustrada por muchas cosas históricas también. En su época, las actrices eran un gran sinónimo de prostituta o cosas así. Entonces, pero ella siempre recitaba las obras que hacía en la escuela y todas esas cosas. Y la recuerdo mucho de anciana leyendo, pero en ese entonces ya leía mucho. Y lo digo es porque mi mamá cuenta que la abuela, o sea, su mamá le decía que no leyera, que era perder el tiempo, que hiciera cosas más productivas. Entonces en mi casa no vimos muy rodeado de libros ni nada de eso, aunque pues, claramente de niño mi mamá sí me leía algunos cuentos, pero eso se fue desarrollando con el tiempo. Y yo recuerdo que fue hacia cuarto, tercero, cuarto de primaria, que me empezó a interesar y hacia quinto conocí la saga de Harry Potter. En ese entonces salió la primera película. Yo ya venía leyendo otros libros por ahí, pero en realidad no podría decir precisamente, pero fue con Harry Potter con el que empecé seriamente a leer. Una historia graciosa, le pedí a mi papá ese libro, mi papá tampoco ha sido en absoluto lector, y fue al centro, me lo compró, pero me compró el tercero de la saga, y bueno, pero ahí Adelantado. empezó, y mientras iban saliendo los otros libros, iba llenando los vacíos con Julio Verne, con literatura juvenil sobre todo, y ahí me fui adentrando más, y entonces digamos que más o menos eso de los 10 años puede ser. Pero iba llenando ese vacío con Julio Verne, pero Me tremendo por allí. encanta. Sí, Julio Verne. Hace mucho no lo leo, pero me Sí, siempre es encantaba. bueno regresar a esos clásicos. Sí, sí. Creo, Luis, que eso, y es una opinión pues muy personal, que todos los que amamos la lectura de alguna forma y guardando las proporciones y respetuosos con la definición, nos convertimos en promotores de lectura casi involuntariamente. ¿Cuándo pasas de ese amor a la lectura a esa promoción de lectura tan directa? Pues tan directa fue en 2016, pero indirecta en el colegio yo recuerdo que compartía lecturas con amigos y siempre era yo el que tenía el libro debajo del pupitre, que compartía lecturas con mis compañeros. Pero seriamente en 2016, en diciembre de 2016, yo creo el estante literario, es donde, digamos, seriamente me dedico a compartir la lectura, pues.
Y ese, ya que trae esa colación, el estante literario, que debo decir he explorado varias veces y utilizado muchas otras, sobre todo por esas maravillosas reseñas que tienen, que ahorita vamos a hablar, por ejemplo, la historia con Belvedere y 13,99, ¿cierto? Lo vamos a traer a colación. Vos llegaste, inclusive podemos mencionarlo ya, es que es una historia muy bonita porque el libro al que llegué por Luis Miguel realmente me trajo sensaciones muy brutales. Yo no, hasta ahora no me daba cuenta que Luis llegó al libro 13,99 de Belvedere por mí, por una recomendación mía, hace muchos años, ¿cierto? Ajá. Sí, Y yo señor. llego al mismo autor hace como 5 meses o más para acá, la verdad no recuerdo bien, explorando tu blog El Estante Literario, esa maravillosa recomendación que haces del mismo autor, El amor dura 3 años. Me pareció maravilloso porque ese intercambio, mira, ese intercambio de recomendaciones estuvo maravilloso. Y Muy como, curioso. Estoy acá, me congelé, mi cámara a veces hace cosas, pero aquí estoy, te veo y todo bien, así que no, sigue, continúa. bueno, porque me quedé ahí como, No, hágale, que aquí afortunadamente que estoy. quedaste en un buen perfil ahí. Sí, sí. Luis, ese blog maravilloso, El Estante Literario, ¿cómo surge? Aquí volví. Surge, a ver, ¿la historia larga o la historia corta? Vamos con la historia un poquito más larga, porque es que me interesa comentarla, ya que estamos en la casa, en la Nacho, y es que el estante literario tiene que ver muchísimo con la Universidad Nacional, tiene que ver mucho. Y la razón es que cuando yo salí del colegio, estamos hablando de 2009 y yo salí yo salí muy decidido a estudiar filología hispánica en la Universidad Nacional, pasé y todo muy bien. Pues no sé quiénes están escuchando acá, seguramente hay chicos muy jóvenes también, que uno no sabe muy bien qué está haciendo cuando se mete a los 18 años de la universidad. Sí, Y entonces, bueno, yo me metí y todo, pero claramente en esa época de, bueno, uno tiene ciertas incertidumbres todavía, las amistades, la fiesta y mil cosas. Y yo no era una persona rodeada de gente lectora, de un entorno cultural florido ni nada, entonces no tenía mucho con quién hablar de libros y cuando mis amigos en las fiestas empezábamos a hablar, bueno, ¿qué estudia y esto? Todos estudian administración, ingeniería, derecho, y yo estudiaba filología. Entonces me tocaba explicar un montón de cosas que era eso y siempre, ay, ¿de qué va a vivir? Y yo no sé qué cosas. Entonces, sí. claro, y eso era calando y calando y calando. Y por cuestiones personales, también un poco cuestión de la edad y mil cosas, yo termino renunciando a estudiar filología, sobre todo porque es una carrera en la Antioquia muy ligada a la lingüística, sobre todo, y la lingüística me parece muy interesante a la vez que aburrida. Sí, sí. Entonces, yo desistí y bueno, di un rodito por ahí, entré a estudiar traducción, terminé traducción muy bien, me encantan los idiomas, y cuando salí todavía estaba con esa vena o esa pregunta de seré administrador, tendré la madera de administrador o ingeniero, porque siempre me decían, ay, vos sos muy hablador, muy querido, muy vendedor, administras muy bien, sos un líder, no sé qué cosas, entonces sería muy buen administrador. Entonces, claro, yo salgo de la universidad y digo, pues voy a meterme a estudiar administración para que me vaya mejor en la vida. Para que Y vivas de algo. para que viva de algo. Y me presenta a la nacional y paso de octavo a nivel de sede. Yo salí de octavo y salí becado en la nacional. Realmente fue algo genial, me alegró mucho ese resultado y cuando llego a la universidad estuve muy feliz de volver como a ese ambiente, en el campus de la Nacional me encanta, yo soy de la Antioquia, pero me encanta mucho ambos campus, pero el de Nacional me parece muy cuidado, muy organizado, hay cosas que me gustan mucho, siempre recuerdo tardes soleadas allá, entonces bueno. Entonces llego allá, pero muy rápidamente me doy cuenta de que yo había pasado mucho tiempo sin estudiar matemáticas, que me estaba dando durísimo, empecé cálculo y no entendía, pero nada, y en esos talleres nada, ¿no? Y ya se imaginan ustedes esos bloques llenos de estudiantes y yo perdidísimo. Entonces cancelé cálculo, me fui a hacer matemáticas básicas, a intentar cosas, perdí vectorial, todo lo malo. Y entonces, claro, empecé a preguntarme, y lo curioso es que en ese entonces yo estaba leyendo un libro
es muy desconocido, nadie lo conoce en el mundo, entonces ojalá aquí se motiven a conocerlo y a leerlo, y es uno que se llama El Don Quijote de la Mancha. Estaba leyendo ese libro en este momento. Oye, pero no, no es desconocido, sino que es difícil que alguien lo haya leído. Muy difícil. Sí, hay una cosa curiosa, es que la gente, me he descubierto que mucha gente, bueno, no diré que no lo haya leído, todavía queda la estela de la duda, pero cuando uno dice, ay, ¿te has leído el Quijote? Ay, sí, ay, la escena de los molinos. Y eso pasa como a las 15 páginas del libro, es lo más, entre tantas aventuras, es una de las menos relevantes, bueno, sí, como muchas otras también muy, muy geniales. Entonces, bueno, yo empecé dándole ahí, me iba para la F. Gómez a estudiar, y me empecé a dar cuenta prontamente de que yo disfrutaba más leer que hacer los ejercicios de cálculo y vectorial, y que yo me daba ese regalo, digámoslo así. Entonces yo decía, va a hacer 3 ejercicios del taller de cálculo tal, y leo una parte del Quijote. Y así me fui yendo. Entonces yo me empecé a preguntar, a mí me gusta más leer, a mí me gusta más esto. Y por ahí en una de las tantas tardes en la biblioteca encontré el club de lectura de Mister Hugo acá, entonces ya ese es otro capítulo. Y así fue la cosa. Y entonces, ¿por qué surge la pregunta? No, pues surge precisamente por cómo llegaste al estante Ah, literario. sí, claro. Entonces esta pregunta y todo, me estoy saltando un par de cositas para que ahorita las hablemos con respecto a la Nacional y a tu club. Pero entonces yo estoy ahí y bueno, yo trabajo en una compañía en la que empecé a tener más responsabilidades, me ofrecieron irme para Europa un tiempo, y entonces tuve que dejar la universidad. Muy feliz, por cierto, porque ya me estaba dando cuenta de que no, y era como la excusa perfecta para no explicar demasiado a la gente. Y cuando salí, seguí yendo a la Universidad Nacional, porque me encantaba estar allá, seguía viendo a mis amigos, pero empecé a asistir a clases en sociales, en historia y una de Las lenguaje, humanas. sí, en lenguaje de interpretación con un profesor muy genial, teoría del cuento con una profesora argentina que olvidé su nombre. Y entonces, bueno, eso fue más, esto de más o menos fue en 2016 mediados, yo me fui para Europa en octubre y noviembre, en octubre, y creé el canal en diciembre, porque claro, ya venía durante la época un poco difícil personalmente por estas búsquedas. En la Nacional llevaba un diario en donde el 3 de abril, el 8 de abril tengo todavía la entrada por ahí en ese día en que decía, ya quiero empezar el canal, pero no lo empiezo hasta diciembre. Y no sé si tenía que ver con literatura, seguramente sí. Y entonces lo empiezo en diciembre, y si me extiendo, permiso ahí, Hugo, un poquito, Dale, yo, dale, tranquilo. Dale. este capítulo de vida me parece muy, muy importante para mí, ya que estoy en la Nacional me lo va a regar. Y es que en una de esas estudiadas, yo me paré a mirar, recuerdo que era ya al anochecer, pues ya 6, 6:30, yo clavado ahí estudiando en la F. Gómez, y entonces me paré como a descansar y me fui a revisar los estantes de la biblioteca, y me encontré un libro nuevo, hermoso, de Tolstoy, y era este. La segunda parte de los diarios. Yo este lo tengo cerradito, el primero está acá muy bien leído, pero resulta que él era el único que estaba en la biblioteca de la Nacho. Estaba nuevo, nadie lo había prestado y yo me lo llevé. Es la segunda parte de los diarios de Tolstoy, y me fue muy reveladora para mí porque era la historia de este titán de la literatura diciendo que estaba hastiado de su vida, que lo que había, ya se estaba muriendo, o sea, ya había hecho todo, era un viejo amargado, y decía, no, lo peor, lo que escribí es horrible, no estoy orgulloso de eso, soy un pecador, todos los días me levanto y pierdo el tiempo, debería trabajar más, debería leer más, debería escribir más, no debería leer, no debería escribir, debería ir al Prado a cegar. Él tenía muchos conflictos. Entonces ahí... Discúlpame, Luis, pero mira la relación tan maravillosa, porque entonces el Quijote también es un sujeto que después de muchos años de viejo, ya entradito en edad, le da por aventurarse, ¿no? Por salir a buscar, a aventurar, a pensar que la vida no termina y que la vida es otra cosa. Y Tolstoy también, mira esa relación ahí. Entonces estabas pensando, no a esa edad, mucho antes, maravilloso.
Sí, que encontré. Vea que es bueno escuchar a los viejos. Entonces, quiero pedir una disculpa pública acá también a la Universidad Nacional y es que voy a confesar un pecado hasta ahora no confesado. Y es que yo me llevé este libro, entonces, de la copia de la F. Gómez, lo leí, me acuerdo cosas tan especiales de esa época que por ese entonces el Metro recién había sacado su jingle de tuti, tu, 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 tuti, tu, tu, y Sí, entonces yo sí. escucho eso y me acuerdo yendo a la Nacional leyendo este libro. Y una vez cuando ya lo estaba terminando, devorándolo de hecho, por eso empecé el diario en el que decía que quería empezar el coso y todo, porque Tolstoy dice aquí atrás algo muy interesante y dice, cuando uno, cuando se escribe un diario, decía Tolstoy, uno percibe de inmediato cualquier cosa que sea falsa. Entonces yo dije, pues tengo que encontrar la verdad de mi vida y tengo que escribir para ver cuál es la verdad más o menos terminó resolviéndose. Y entonces cuando iba a entregar el libro, recuerdo que lo entregué un lunes, pero ese fin de semana yo me lo llevé para mi casa y ese viernes salí a la universidad y tenía una parte de la lonchera y entonces un banano. Ah, no, no, Y no. yo me, y yo me, Pecadote. y yo me fui el fin de semana para la casa y todo, y llegué el lunes a entregar el libro y ese libro estaba destrozado, ese banano se había regado por todo el morra y el libro de la Nacho está súper, no sé cómo estará ahora, yo traté de limpiarlo, lo lijé, lo cuidé, pero lo entregué muy en malas Es condiciones, lo una siento, aberración, un pero, pecado. pero muchas gracias porque tenían ese libro, fue muy significativo para mí. Qué bien, qué bien. Muy bonita historia, exceptuando pues la del libro, pero de todas maneras muy bonita historia. Espero la cuenta de cobre, bien caro que es ese libro. Ah, como Sí. 100.000 pesos. Luis, este blog me impresiona porque está muy bien hecho, ¿cierto? Y se necesita un trabajo enorme para mantenerlo. Pues yo no, alguna vez hice un ejercicio con un blog y el crear contenido es una de las cosas más tremendas que hay, ¿cierto? De pronto alguna gente pensará que es que simplemente están ahí como un copy-pegue, pero no le toca investigar, le toca ser muy riguroso, ¿cierto? Con lo que está diciendo en el blog, con la información, ¿cierto? Hay una dosis de escritura, de imaginación, y también de edición para las redes sociales y de conocimiento. Y cómo es este trabajo tan riguroso que tienes que hacer, que te tocó estudiar para eso, o lo hiciste empíricamente, sobre todo con esto de no tanto literatura, porque veo que lo has hecho el trabajo muy bien, pero con esto de la edición de los videos en YouTube, ¿te tocó estudiar algo o lo has hecho así de manera tranquila por el mismo YouTube? Pues yo no sabía nada. En realidad, para los que quieran empezar, qué sé yo, si alguno tiene una idea de empezar un blog o algo, yo cuando empecé no sabía nada y ahora me digo, pues ¿cómo empecé yo si no sabía nada? Que es que no sabía absolutamente nada, pero nada, o sea, nada de nada. Yo empecé y dije, bueno, pues cuando yo llegué a Europa y toda la cosa, por eso tenía un grupo de amigos con que una vez fui a una finca y conocí a un chico de México que me cayó muy bien, era muy sensible, me di cuenta, aunque la finca era solo fiesta, pues, de alcohol, supe que era una persona muy sensible, era un mexicano, colombo mexicano. Y entonces, bueno, nos agregamos a Facebook y de la nada, como 10 y algo de diciembre, él va publicando un video de YouTube, que hablando de libros, y yo, ay, este man ya sacó un canal y yo no. Y entonces lo primero que hice fue que lo vi, le comenté, hey, Mex, yo quiero hacer esto hace mucho, ayúdame, voy a tu casa, grabamos, yo no tenía cámara, no tenía nada, y el primer video del canal es en la casa del Mex, hablando de libros, ¿cierto? El que grabamos esos videos, no para él y no para mí. Se nota que yo no tenía nada que ver con cámaras ahí porque miraba para otro lado y todo. Y entonces así fue y era diciembre, una amiga fotógrafa estaba de viaje en la ciudad y le dije, Cata, préstame tu cámara mientras estás acá para yo grabar un video. El segundo video fue con cámara prestada o los segundos dos, hasta que me compré mi cámara, pero yo no sabía editar nada, le pregunté a gente y no me resolvían nada. El primer video creo que fue editado en Movie Maker, que es el programa de edición de Windows. Pero yo seguí buscando y me encontré un software de edición muy bueno que se llama Hitfilm y empecé a aprender dándole. Y claro, también viendo otros creadores en YouTube.
yo consumo mucho YouTube, pero la mayoría del contenido que yo consumo no es de literatura, sino de fotografía y estos chicos que hablan de productividad y todo. Entonces aprendí mucho edición con ellos en sus tutoriales y viendo cómo llevan los ritmos de los videos, que es algo que yo tenía muy claro que tenía que tener el estante, y era que los videos de BookTube para mí son muy aburridos. Me Sí, aburro demasiado viendo los creadores de libros en YouTube, a la mayoría, porque son muy estáticos ahí en su biblioteca y son calladitos y los videos son súper largos y sí, muy sí. aburrido en mi opinión. Hay gente que le gusta, a mí no. Entonces yo dije, no, esto tiene que ser más movido y todo, y por eso mis videos combinan muchas tomas, combinan voice-off, combinan tomas un poco más cuidadas, más dinamismo, yo me cambio. Y entonces, nada, aprendí así y también con el blog. La historia del blog es que yo me di cuenta, los primeros videos del estante son muy largos, pues de 15, 18 minutos, incluso hay uno. Y mis amigos, que eran los únicos que me veían entonces, o mi familia, me decía, oh, ¿cómo tiras un video de 18 minutos? Ah, mira, Yo no voy a ver eso. Y tenían claro. razón, pero yo les decía, pero no voy a hablar, por ejemplo, en el caso de específicamente de Grandes Esperanzas de Charles Dickens, un video que tiene 18 minutos en el canal. Y digo, ¿cómo hablar de este libro, un clásico así, de 500 páginas, no me acuerdo, en 5 minutos? Es imposible que eso haga. Y entonces dije, bueno, yo escribía menos ensayos pues a la hora de grabar el video y por eso era tan largo y me sufría mucho grabando, los grababa 3, 4 veces, horrible, ya ahora no, afortunadamente, pero entonces yo dije, pero yo no puedo dejar de decir todo eso, entonces dije, bueno, voy a sacar un blog donde yo digo eh, lo que tengo que decir del libro y ahí me tiro todo la investigación que haga, todo, y ya hago el video de otra forma, porque también empecé a entender que eran formatos diferentes. Entonces, el blog es una cosa, el lenguaje escrito es una cosa, pero el canal es otro. YouTube es una plataforma de videos entretenidos, versátiles, visualmente atractivos. Entonces, fue separándose así y ya también el blog, después de muchos intentos, muchas cosas, está en lo que es, pero también fue un trabajo gigantesco de autoaprendizaje. Sí, porque además que yo he visitado, como te digo varias veces, tu blog y el canal en YouTube y la verdad es que pues, yo he visitado otros por obvias razones, pues porque yo me muevo en esto de la promoción de lectura. Y la verdad es que el tuyo está magníficamente logrado, ¿cierto? Y los videos en YouTube también están muy bien hechos, que hasta un poco de envidia me dio, ¿cierto? Porque además eso lo has hecho con una cuestión maravillosa que es persistir y estudiar. Porque mira que eso no es tan así. Además, como te decía ahora, aparte de la creación, de la parte de la edición del video, es también la creación de los contenidos, porque las reseñas no son tan fáciles de hacer, ¿cierto? Una valoración personal de un escritor, aparte de ser visceral y que llame la atención, tiene que también tener unos datos muy, muy exactos del escritor. Obviamente está la parte de uno que es la visceralidad, pero voy a aprovechar para hablar de otra envidia que me dio con Luis, y es que pocas veces me embriaga ese sentimiento, ¿cierto? Pues para anotar, ¿cierto? Casi nunca. Pero tienes un video en tu canal de YouTube reseñando a Kafka, pero desde Praga. Sí. Kafka y Praga. Y repito, Kafka y Praga. Dos amores en mi vida. Dos tremendos amores. Cuéntanos de esta tremenda experiencia. Hombre, no, das en un punto que me gusta mucho y es que otra de las cosas que a mí me gustaría hacer más en el canal y desafortunadamente es muy difícil por muchas cosas, desde lo técnico, producción, hasta lo económico, irse a una ciudad, viajar y grabar un video, pues es algo que yo siempre he querido hacer y una de las metas que yo tengo cuando esto, si alguna vez se crece mucho y todo, es que, no sé, hoteles, compañías de turismo, ministerios de turismo o aerolíneas me contraten y me digan, anda, habla de tal libro a España, a Madrid y te pago todo. Y bueno, ese es uno de los sueños que yo más tengo, porque yo creo que es un contenido que, como vos decís, es muy único Claro. y resuena mucho con la audiencia. Entonces, qué lindo es que uno pueda pues permitirle a la gente vivir esa experiencia que uno vive, ¿cierto? Es fantástico. Entonces, si por ahí está el gerente de alguna aerolínea importante, mucho gusto. Bien. pero,
Pero entonces ese de Kafka es curioso porque yo había ido, pensemos en la historia de que yo me había ido para Europa en 2016. Este no es en esa época, claramente no había sacado el video, pero 2 años después vuelvo. Yo ya había ido a Praga y volví en 2018 nuevamente con una compañía con la que yo trabajaba. Eh, y, y entonces cuando supe que iba a Europa otra vez, ya tenía el canal y digo, pues voy a aprovechar este viaje y hacer algún contenido y planeé 3 videos. Uno que es este que dices de Kafka, entonces yo dije Praga, entonces hago a Milán Kundera o hago a Kafka, entonces dije no, Kafka. Iba a Budapest, una ciudad preciosa, entonces venía, no conozco tanto de literatura húngara, había algunas opciones, pero la más era Sándor Márai, y entonces hice Sí, el último maravilloso, encuentro. Sí, sí, maravilloso. La mujer justa, por ejemplo, de una vez lo recomendamos, es un libro maravilloso. sí. Yo no sé si La Mujer Justa también lo leímos en tu club. Sí, yo siempre voy como mucho a los clásicos y seguramente porque yo vuelvo mucho a los clásicos, entonces seguramente lo leímos en algún Yo creo que momento. fue ahí que lo conocí. Y entonces después, y entonces ya era el último encuentro y había planeado también uno de Margarit Yourcenar con Memorias de Adriano en Roma. Más descarado, Entonces, como lo envidio, una de mis ent- autoras preferidas. sí, entonces yo dije, bueno, a leer esos libros. Yo ya había leído a Yourcenar, había leído La Metamorfosis y estaba leyendo El último encuentro, pero no me dio para terminar el de Yourcenar y el video fracasó por el contenido cuando lo grabé y grabé muchas cosas que nada que ver y además desafortunadamente se me dañó un disco duro donde estaban esos datos. Le tenía mucha pereza de editarlo porque yo recordaba, decía, ese video está muy mal hecho, entonces lo fui atrasando hasta que se dañó ese coso, todavía no sé si se puede recuperar, pero se pudo hacer los otros dos, uno de ellos el de Kafka que tú dices, y fue genial. Kafka es una, perdón, Praga es una ciudad hermosa, es preciosa, cada esquina es fotografiable, es una ciudad con mucha historia, con un ambiente muy bueno, y yo ya había ido en 2016, ya la conocía un poco, entonces decidí esa vez como enfocarme en mirar muy bien dónde estaba Kafka en Praga y algunas estatuas, por ejemplo, y está el de esta cara que se voltea, que es como una apología al proceso, creo que es, en donde hay un asunto con la burocracia, entonces esa estatua está posicionada donde antes había unos edificios del gobierno, entonces la cara mira para todo lado porque lo mandan de un lado para otro a hacer burocracia gubernamental. Entonces esa, y la otra que hay es una que es sin cabeza y carga a un praga pequeño, creo, y está sobre un bicho, y es como sobre la metamorfosis. Entonces sí, me viajo por Praga hablando de Kafka, de un poco de la metamorfosis, mostrando los lugares de la ciudad que son muy bonitos, estas estatuas, y es algo que me ha encantado hacer, que he hecho otras veces en los videos con Cartagena, el amor del cólera, los que mencioné. Por estos meses, por estos días voy a hacer uno en Santo Domingo, Antioquia, hablando de Qué Carrasquilla. bien. Carrasquilla. Entonces, sí, entonces, bueno, es algo que me encanta y cuando vuelva a Praga, Hugo, vamos a ver si lo llevo de camarógrafo a ver. Por favor, que es uno de mis sueños y si puedo ir pues acompañado, pues mucho mejor de alguien que ya conoce. Además, volviendo al video que hiciste en Praga, porque me pareció muy, muy genial. Además, porque hasta las interrupciones te quedaron bien, ¿cierto? La gente te interrumpía en la calle, ¿cierto? No sé por qué pasaba gente y te saludaba pues ahí. Ah, es que Y, me conoce más en Europa que... mentiras que no. No, la gente de una cámara y quiere robarse el show. sí, porque pasaban y como que, ¡ay, que saludando! Y hasta esas interrupciones quedaron maravillosas, o sea, no, Sí, esas no había necesidad pues de editarlas ni hacerles nada porque quedaron muy bien. claro, es el ambiente festivo de la gente, los turistas, es muy bonito. Sí, y en ese canal de YouTube tienes muchas recomendaciones que yo, como te digo, me he aprovechado de varias y tienes, bueno, ahorita mencionamos pues a Belvedere, bueno, y muchos otros, Gabo, bueno. Pero también tienes los libros más vendidos, por ejemplo, del 2020, los mejores libros del 2020, los libros del 2020 y los más vendidos del 2021 y muchos otros. Tienes muchas recomendaciones. Vamos a aprovechar aquí
este espacio para que nos recomiendes, bueno, primero ingresar y mirar las recomendaciones que tienes allá, pero para los que nos están viendo aquí, 2 o 3 libros que le digas, mira, estos son recomendadísimos de este año, del año pasado. Bueno, yo del año pasado tengo un video ese de 2020. Sí. Me gustó mucho del año pasado que leí uno que está ahí, Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, muy Un año. interesante. Sí. La invención de la naturaleza es un ensayo de Andrea Wolf sobre Humboldt y su viaje por acá en Sudamérica. Es muy bonito ese libro. Y otro que es un objeto, es uno del objeto de estudio de mi maestría que está ahí, que es Corazón tan blanco de Javier Marías. Un libro muy interesante. Ya se ve ahí que lo tengo medio Bien. estudiado. Y son libros muy buenos. Este año yo tengo un club de lectura y hemos estado leyendo libros magníficos. Uno de esos que a mí me gustaría recomendar especialmente porque es muy nuevo y quizás hace falta recomendar eso un poco, es este que se llama Las Malas, de una escritora argentina llamada Camila Sosa Villada. Ella es una travesti y es la historia personal de cómo ella desde niña descubre todo este interés que tenía ella por ser una mujer, más que un hombre, cómo se sentía ajena en el cuerpo de un hombre y cómo es esa transformación que es muy dolorosa en el sentido en que es maltratada, es vilipendiada, se prostituye y todo, y ahora ya es una escritora, actriz, y la historia es muy dolorosa, muy bonita y además tiene una factura técnica y una escritura es demasiado cargada, demasiado lírica, muy buena, un libro fantástico que impacta mucho, que deja pensando y que además deja con un sabor rico en la boca, en el sentido de pronto de su factura literaria. Por supuesto que muy amargo en el tema y al final es muy trágico, pero es un gran libro. Claro, esos libros viscerales. Yo no he leído ese libro, pero gracias por las recomendaciones. Seguramente lo ojearé en estos días como corresponde, pero esos libros precisamente tan viscerales son muy gustosos, ¿cierto? Porque es un sentimiento obviamente que traspasa, ¿cierto? Que llega al otro. Vamos a hablar de otra cosa y ahorita volvemos. Precisamente ahorita vamos a hablar de tu club de lectura. Más adelante, que tengo otras preguntas sobre el tema. Y vamos a hablar ahora de los hábitos de lectura. Cada uno de nosotros tiene hábitos de lectura porque me queda la duda con Luis, por muchas razones, ¿cierto? Y es, cada uno tiene unos hábitos de lectura muy particulares que dependen, obviamente, de las individualidades y de las necesidades de cada uno. Algunos leen, por ejemplo, en el transporte, otros en las filas de los bancos, otros cuando esperan. En mi caso, por ejemplo, cuando no puedo dormir. En el caso de Luis Miguel, ¿cuándo lee? ¿Cuáles son esos hábitos de lectura? Porque me imagino que son jodidísimos, pues. Todo el tiempo en ese. Claro. Pues mira que desde que yo pues ya vivo de esto, digamos, es mi profesión y mi trabajo, ha cambiado mucho, ¿cierto? Yo antes leía mucho también muy desprevenidamente en el transporte, cuando era estudiante en la universidad, en los huecos y todo. Y ahora, como ya es un asunto regular que tengo y todo, pues es más como parte también de estudio y parte de mi trabajo. Todos los días leo algo, algunos días más que otros, y de hecho yo quisiera que fuera más regular ahora porque a veces se pone un poco caótico, pero te toca avanzar y todo, entonces, bueno, y también en mi trabajo, entonces ahí está. Pero disfruto mucho de salir de mi casa a leer en cafés, como decías, en las filas. La semana pasada me vacunaron, entonces yo me fui súper armado, me fui con mi termo de agua y me fui con mi libro y leí un montón y yo era feliz, yo era que se demore lo que quieran, Sí, sí, sí. hagan lo que quieran, que yo acá tengo parche, entonces lo disfruté mucho y uno se concentra mucho más. Yo sufro ahora y ahora, no sé, pandemia ha sido difícil también uno concentrarse en la casa y todo, entonces Claro.
salir del espacio es muy importante, y lo que creería yo que es mi hábito más grande, y es por mi trabajo también, es leer con mucha atención. Eh, y entonces yo suelo mucho hacer esto, precisamente. Tengo Sí, muy anotados los es libros, tengo, buena. sí, porque claro, pues tengo que hacer mi lectura y tengo que observar muy bien en detalle qué pasa en el libro para hablar de él y no tengo que leer dos veces y así claramente por asuntos de practicidad. Entonces es siempre eso, como precisamente tengo que leer con mucha atención, entonces ya la lectura del metro no me sirve mucho, no me sirve la muy desprevenida, precisamente porque tengo que estar muy como muy dispuesto. Entonces, digamos que como consejo, al menos siempre intenten dialogar con el libro, y eso hace parte también de mi búsqueda con el estante literario. No, yo creo que ahora es un proyecto muy grande que lo ven miles de personas y que esperan el contenido, pero yo siempre que tengo las crisis, como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué ocurre esto? Todavía todos los días ocurre eso. Claro. Y todo eso, siempre la pregunta final es, o la certeza que yo tengo es que el estante literario nunca va a dejar de existir porque siempre ha existido. Yo antes del canal dialogaba con los libros en libreticas y todo, fracasaba porque precisamente no podía hacerlo muy fácil en el metro o en un bus, y entonces nunca, pero siempre dije, tengo que escribir sobre el libro, mis frases favoritas, mis ideas, y entonces por eso creé el estante, por eso el blog es el depositario de eso, de mi experiencia de lectura, los videos, y si llegara a ocurrir algo mañana y no existiera, pues seguiría existiendo para mí, y eso es lo esencial, esta experiencia de lectura y de diálogo con un libro, y que se vuelve mucho más grande, por supuesto, y más cuando es con otras personas, como quienes ven los videos. Sí, y ese trabajo de promover la lectura es tremendo porque además tiene, aparte de la dificultad que demanda, y en el caso de Luis, pues de la edición de los videos, que me parece a mí tremendo, pues y además yo tengo dificultad doble porque mi generación es un poco jodida para ese tipo de asuntos, entonces la dificultad es doble, ¿cierto? Eh, y hace poco me pidieron que reseñara un libro, no en la universidad, sino en otro escenario distinto, ¿cierto? Y la verdad es que a mí ese libro no me atrapó, ni me gustó, y eso se convirtió para mí en un tormento y una tortura tremenda, ¿cierto? ¿Cómo superas eso, Luis? Que te toque reseñar algo que no te guste, o bueno, porque en mi caso pues me tocó abandonar esa empresa, no fui capaz, la verdad, y traté varias veces de entablar un diálogo cordial, porque vos sabes que no hay libros que no le gustan ya, pero más adelante puede que, o de tanto leerlos, puede que les encuentre un fondo bien hermoso, un paisaje narrativo bien precioso. Sí, yo nunca he tenido que reseñar un libro que no me guste, porque todos los que he reseñado en el canal me gustan, y cuando no me gustan, lo digo pues, y ha pasado en algunos. Recuerdo, por ejemplo, que uno de Kundera, que se llama La vida está en otra parte, fue una Sí. lectura decepcionante para mí. Tengo que volverlo a leer, ya regalé ese libro, no sé, pero yo esperaba más de ese libro, y bueno, y lo digo ahí. Y hay otros ejemplos también, y hay otros libros también que no me han gustado mucho, pero que hay un asunto, y es que si yo no quiero hablar de un libro, pues no hablo del libro, pero para mí también es muy importante crear contenido. Y como vos decís, el libro puede que me guste después o puede que le guste a alguien. Entonces uno aprende a desarrollar un poco una mirada quizás un poco más objetiva. A ver, el video dura 8 minutos, no puedo pasarme 8 minutos hablando mal del libro, algo bueno podría detener, o además yo podría decir esa opinión contraria o que no me guste en un minuto de los 8, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo de un video que no ha salido, pero aquí mirando por aquí, por primera vez llegué como a este ejemplo. Tokyo Blues de Haruki Murakami. Ah, sí. Haruki Murakami es un escritor que está, que para el Nobel, no sé qué, un escritor súper popular y todo. Yo nunca lo había leído, lo leí en mi club por primera vez este año, y leímos este, porque es como el que dicen que uno debería leer primero de él, no sé. Pues mire que tiene muchas anotaciones, entonces yo lo disfruté mucho, digamos porque también lo leí en mi club y todo,
pero yo a este libro no ha sido memorable para mí. En Tan realidad bueno, no. tan bueno como lo dices. No tengo la misma apreciación que vos, pero la mía es más jodida de Tokyo Blues. Yo también lo leí y la verdad es que, bueno, me voy a unir a tu apreciación. Claro, No me atrapó. Seguramente a mucha gente no. le guste. A mucha gente le gusta, evidentemente, Sí. efectivamente. A mí no. Entonces yo todavía no he hecho la reseña, pero yo ya sé de qué va y resulta que si uno califica de 1 a 5, para mí este libro es un sólido 2 o quizás 3 por varias razones. Primero porque yo lo disfruté mucho leyéndolo con mis lectores, como llaman los lectores del CLE, lo disfruté muchísimo, me reí, o sea, hacerlo en una lectura conjunta cambia mucho las cosas, como no sé, cuando uno vive una experiencia así haga en su vida, es mejor acompañada que sola. Entonces, en general, el libro que ellos disfrutaron mucho, la mayoría, yo también, pero bueno, eh, este libro tiene una virtud y es que tiene un sustrato musical muy grande. Pues Murakami es un amante del jazz, un melómano, y entonces hay muchas obras que se mencionan. De hecho, el título en inglés Norwegian Wood es una canción de los Beatles. Entonces tiene mucho asunto ahí. Y ahí yo voy a centrar parte del video. Todavía no estoy seguro creo que va a sacar 2 videos. Uno que es la reseña diciendo, bueno, este libro trata sobre X y Y, y bueno, tal, me gustó o no. Y otro es sobre ese sustrato musical del libro, sobre su conversación con la música y especialmente también un asunto de la traducción del título, ¿cierto? De cómo pasamos de Norwegian Wood a Tokyo Blues. Eh, y entonces este libro tendrá probablemente 2 videos en el que va a quedar muy claro de que a mí es un libro que yo no volvería a leer, que sí, normal, que a mucha gente le ha gustado, pero que yo encontré algunos asuntos interesantes y que podrían gustarle a la gente ahí. Y que a mí me apasiona. Precisamente no es el libro, pero sino otras cosas del libro. Entonces ahí está. Yo creo que mi obligación como creador y como trabajador de mi empresa es hacer contenido y voy a hacer. Claro. Ya lo debía haber hecho hace como 3 meses o 4, pues, pero Pero, pero, pero mira que yo ya quiero regresar con lo que estás diciendo. Yo no le puse mucho cuidado a la factura de reseñas musicales que tenía, ¿cierto? Ahora me haces dar ganas de regresar a él claro. precisamente por eso, la curiosidad. Quiero Sí, volver a mirar precisamente esa factura de la que me estás hablando, porque yo la pasé así como sí. por encima. Voy a intentar sacar el video muy pronto. Hace Estaré, 4 meses lo estaré había sacado, pendiente. pero bueno, y vas a verlo ahí. Pero mírate que conectando un poco con el otro libro que tú mencionaste, que te recomendé o que leíste por recomendación mía y que te gustó, que es El amor dura 3 años de David Beder, con este libro y con ese hago una cosa que también me gusta hacer mucho en el canal y es hacer una conversación de lo de literatura con diferentes medios también, diferentes lenguajes, en este caso la música. Entonces, en el Amor dura 3 años hay una parte donde el personaje hace una lista de reproducción súper deprimente de su despecho y esa lista de reproducción yo la creé y está en Spotify y está en el video. Y tengo, de hecho, en Spotify también, si lo buscas, está Ah, qué bien. la lista de reproducción de Tokyo Blues con todos los libros mencionados, todas las canciones mencionadas, la pueden buscar en Spotify y dice el estante literario. Y además, por ejemplo, también con El amor en los tiempos del cólera, que es quizá de todas la que más me gusta, también lo tiene uno de Piedad Bonet, pero la del amor en los tiempos del cólera es la que más me gusta porque es la más yo, en el sentido en que las otras listas eran específicamente de canciones mencionadas o artistas mencionados en las obras. Entonces, si por ejemplo se menciona un artista, yo cojo los 3 más escuchadas si yo no conozco al artista de Spotify, y las pongo en la lista. Pasó, por ejemplo, con Piedad Donner que decía, no sé, tal otro, y yo puse 3 y ahí. Pero con Gabo, Gabo en ese libro, El amor es del corazón, menciona muchas canciones. También sabemos que Shakira hizo la banda sonora de la película. Y también hay varios lugares, varias frases y varias referencias muy interesantes a la cultura caribe que tienen canciones que también se refieren a ellas. No mencionadas en el libro, pero que yo amo el vallenato y me encanta y escucho mucho.
y entonces las hice. Entonces se mencionaba los Flores de María, se menciona en un momento que es un pueblo en la costa. Hay una canción de vallenato que es Alicia Dorada, que es Hay Flores de María, donde todo el mundo me quiere. Entonces yo la agregué y muchas otras canciones la agregué. Entonces para mí esa lista de reproducciones una belleza. Y en el blog yo soy muy, muy obsesivo, y eso volviendo al tema de que el blog está muy bien montado, porque todo quede súper bien, porque el que llegue al blog o al canal diga, ya no necesito ir a ningún lado, acá está todo, aunque bueno, claramente muy bueno que vayan a otros lados también, pero mi objetivo es ese. Entonces en ese blog yo hice un artículo que creo que se llama 32 canciones que tienes que escuchar si lees en Amor y del Colega, y explico explícitamente por qué cada canción está ahí, sea porque se mencionó con su página, o sea porque en el caso de Flores de María que mencioné, pasa eso. Sí, en tu blog tienes cosas muy interesantes. Y tienes, por ejemplo, uno pasea por ese blog y se encuentran muchísimas cosas. A mí me asustó, me alegró muchísimo, bueno, ese sentimiento de encontrarme un cuento de Gabo que yo no conocía, bueno, nunca lo había escuchado, que se llama Tubalcaín forja una estrella. Yo ese cuento la verdad es que ni en ninguna parte lo voy a mencionar. Y bueno, y además esa relación de ese cuento con un inconveniente con Vargas Llosa, ¿cierto? Y lo mencionas ahí, tienes una reseña maravillosa ahí precisamente de eso. No sé si mencionamos algo de esa reseña o dejamos que lo exploren. No, te voy a mencionar algo porque más o menos ilustra lo que había dicho ahorita de cuál es la filosofía del canal y del blog. Yo leí ese cuento en el marco de una serie del canal que tengo que se llama Batalla de Cuentos Gabo, que empecé el año pasado en pandemia, gracias a precisamente una iniciativa de la Fundación Gabo que se llamó Mundial de Cuentos Gabo, algo así. Y entonces ellos en Twitter ponían cuentos de Gabo aleatoriamente y los ponían a competir y la gente votaba. Entonces yo dije, voy a hacer eso yo, pero yo los voy a leer y yo voy a decir cuál es mi favorito. Y hice una lista aleatoria y se mezclaron todos los cuentos de todos los años con todo. Y entonces los empecé a leer, ahora van 8 y deberían de ir como 10 o 11. Y el asunto es que me atrasé por muchas cosas, pero entre otras porque llegué a ese horrible cuento de Tubalcaín Fortuna 13. Que yo cuento en el video porque nunca Ajá. fue tan conocido y todo, y la razón es que el cuento se perdió en un punto de la vida. Vargas Llosa más o menos por ahí lo rescató y lo comentó muy desfavorablemente en su libro Historia de un deicidio, y es que efectivamente el cuento es una mierda. Usted lo leyó. No, a la mitad ya estaba. Pero lo intentaste leer. Sí, claro. Inclusive el nombre, pues el título, ¿por qué el título? Porque el título tampoco es muy común, ¿cierto? Remite a un asunto bíblico también. Y claro, entendí por qué. Entendí por qué es muy bueno que ingresen pues como a mirar. Aquí estamos dejando o ya dejamos en los comentarios, ya dejamos tu enlace al blog y a tu canal de YouTube. ¿Listo? Súper. Para que ingresen a mirar porque me parece maravilloso, pues, y las otras reseñas maravillosas, como te digo, por el blog, para repetirlo, además porque me afectó bastante en un momento de mi vida que recordé y me trajo como algo de autobiografía, ¿cierto? Bueno, un pedacito nomás, ¿cierto? El de La Mordura 3 años de Berber, que es un autor que a mí me encanta por visceral, es un sujeto que me agrada, ¿cierto? Un sujeto que es así frentero, que dice las cosas y que no, pues, como decimos, no se gasta con florituras muchas vainas. Entonces, es un realismo, no sé si decirlo, porque entonces me llevaría a Bukowski o a estos Pool, un realismo degradado, un realismo sucio, maravilloso. Y esa reseña la vi en tu blog. Ese libro me encantó precisamente. Lo leí, imagínate, lo leí por tu blog y de ahí he seguido explorando lo que acabaste de decir de que el blog está diseñado para eso. Creo que lo estás consiguiendo, Luis, porque yo he regresado al blog muchas veces. O sea, ingresé y yo he entrado a muchos blogs y se me olvida, inclusive ya no recuerdo porque se los olvido. Pero a este blog tuyo desde hace unos meses que empecé a mirarlo, he regresado varias veces y obviamente a tu canal de YouTube.
a mí hay un libro, por ejemplo, que me afectó mucho ahorita que estábamos hablando de viejos, cosa que me dolió porque pues yo tampoco tengo 10, no tampoco tengo 20, ¿cierto? Pensamientos de un viejo, por ejemplo, de Fernando González, un libro que a mí me afectó demasiado y creo que fue el libro con el cual yo sentí sensaciones tremendas y que de pronto marcó muchas cosas en mi vida y vino a mí por estos promotores de lectura que digo que en algunos casos los amigos o la familia, en mi caso los amigos, llegó a mí por ese lado, por un amigo muy especial. ¿Cuál fue ese libro, Luis, que te afectó por primera vez? Tú digas, este libro fue o estos libros fueron los que, si recuerdas, pues. Mm, a ver, yo tengo un video en el canal que se llama Cinco libros que me cambiaron como lector. Y ahí menciono un poco esos. Yo recuerdo que el descubrimiento de algunos autores pues me reveló cosas que me eh, que me recuerde, por ejemplo, yo en la adolescencia estuve medio influido por Andrés Caicedo. Ah, Y luego me influido porque por la adolescencia yo quería también ser escritor. Yo no sé si ahora lo quiero ser, pero dejemos eso a un lado. y, y yo recuerdo que escribí algunos textos que eran muy caicedísticos, si se quiere, con este también de vida decadente de él, de esa adolescencia perdida un poco entre las fiestas, entre una visión también muy de pronto decadente de ciertas cosas. Y entonces yo recuerdo que en mi época, pues mi vida en esa época está muy bañada de Caicedo en ese sentido. Yo no sé, precisamente por eso también el Santi Literaria me parece tan importante y es porque me ayuda a recordar más mis experiencias de lectura y yo en la adolescencia y ese libro no podría recordar nada, claro. pero sí recuerdo que el estilo de Caicedo y ese pensamiento un poco adolescente, medio punk, no sé si decirlo punk pues, pero digámoslo como Medio si salsero, medio punk. eso sí. Punk en el sentido no tanto musical, sino así como medio anarquista, Sí. medio tan. Entonces era mucho. Yo creo que ese Gabo también para mí influyó en el sentido en que cuando yo lo encontré, yo venía leyendo mucho, como decía, Harry Potter, Verne y una tradición muy clásica, muy occidental, blanca, si se quiere, canónica. Y entonces llego a Gao y encuentro que los personajes no se llaman Ryan o Stephen, sino que se llaman María y se llaman, qué sé yo, Juan, Esteban, Tubalcaín. Sí. y, y que habla del Caribe y de cosas que yo me sentía como en casa. Entonces ese libro me abrió, pues el autor Gao me abrió mucho la posibilidad de ver que eso podía ocurrir acá, ¿cierto? Sí. Ay, Gabo Entonces, afecta mucho. Gabo por ahí, o sea, lo que uno lee lo afecta cuando a la hora de lo que vaya a escribir, inclusive de la vida misma, porque muchos autores dicen, autores colombianos y extranjeros, que cuando leen a Gabo les es difícil escribir algo que no se parezca a ese realismo mágico porque los afecta demasiado. uh-huh, Es difícil deshacerse de eso. Eso con Mendoza, Gamboa y todo este club de nuevos, o no tan nuevos, pero más o menos escritores colombianos, precisamente lo mencionan en alguna parte, que Gabo afecta mucho, y a mí también. Por ejemplo, yo no era muy bueno como para el vallenato. Yo llegué al vallenato también por Gabo, ¿cierto? A ese vallenato de la sierra, a ese vallenato adentro, que es el verdadero vallenato, pues para mí, que no soy conocedor. uh-huh. Entonces, si alguien dice que es otro, digamos que también es otro, porque no tengo autoridad en ese sentido, pero a mí me gusta ese vallenato. Esa cosa de Mauricio Babilonio, que las mariposas amarillas, eso me parece hermosísimo. Gabo en ese sentido se merece ese premio y otros 20. No lea a Gabo y ya es difícil porque crea un mundo, ¿cierto? Crea un mundo literario muy tenaz, inclusive pues algunos, bueno, esto es alejado pues de lo que estamos hablando en el sentido de las preguntas, es porque algunos lo relacionan con Faulkner de alguna manera, que Faulkner Claro, también hizo algo parecido en el sur de Estados Unidos, y son autores de los cuales no se desprende una generación o dos a la hora de escribir. Entonces, esto que estás diciendo, claro, a la hora de uno escribir, está afectado por esos autores, ¿cierto? claro. Está muy afectado por esos autores. Ahora, nosotros, y yo ya pues,
no al nivel tuyo de las redes, pero nosotros como promotores de lectura, el objetivo, en mi caso, es lograr navegantes de letras autónomos, ¿cierto? Críticos, que identifiquen sus intereses, ¿cierto? Que Ujú. ellos mismos busquen. No simplemente ponen la semillita y ellos ya verán cuál camino escogen. De eso se trata. Y que lean por placer y llegan a un momento en que lean casi por necesidad, ¿cierto? Ujú. Y la necesidad se mezclen. En todo este trajinar que has tenido, que ha sido muy bueno y bastante innovador, si se quiere, en el sentido de las redes, ¿qué, qué, qué consejo o cómo haces, sí, más bien cómo haces para lograr que esos autores, para lograr formar esos lectores? Yo creo, Hugo, que es desde la pasión. Es muy curioso y ojalá no se malentienda, porque en realidad a ver, lo curioso es que, digamos que yo vivo efectivamente ahora, y todo lo que tengo y todo lo que tengo en el sentido del canal y todo lo que hay es gracias a que la gente lo ve, es gracias a que la gente lo aprecia, que lo sigue, y supongo que en el futuro va a seguir creciendo y cada vez deberé más, digamos, a esa atención que se presta al contenido que yo hago, pero yo sigo convencido, y a esto voy como que, bueno, esto es por ustedes, es en parte verdad y en parte no, porque esto es por mí. Lo decía yo en el momento en que digo que cuando yo tengo dudas vuelvo al hecho de que yo qué quiero hacer. Claro, Y lo lindo es que en esa fidelidad a mí eh, se termina beneficiando o termina afectando al otro, y ahí es donde el otro es también muy importante. ¿Y a qué voy con esto? A que yo saco una reseña y yo le meto toda la pasión, atravesada por mucho sufrimiento de, como dijiste ahorita, escribir una reseña, sentarse, luchar contra la palabra, ahora grabar el video y eso tan engorroso que es grabar un video, eso es una cosa inimaginable. Y luego, bueno, la publicación y lo que sea. Pero yo lo hago, y en cada parte hay una pasión y hay un interés porque el producto final sea digno, o sea lo que yo espero o lo que yo quisiera ver, y eso es lo más importante. Yo me imagino siendo mi espectador, y si no me satisfago, pues no vale la pena. Y entonces ahí resulta que en esa pasión y esa entrega la gente se contagia. Entonces, como por ejemplo lo que decías vos con Belvedere, ese libro yo lo leí hace años, hice el video hace años, y lo volviera a hacer lo haría otra vez un poco mejor, y que el hecho de que vos digas, lo quise leer porque ya conocías un poco a Belvedere y por quizá la pasión o lo de Kafka, ¿cierto? Ahí se pega el asunto, y claro. en esa pasión que uno le mete se contagia, y la gente termina mirando eso y termina involucrándose, diciendo y dejándose, si se quiere, influenciar por eso. Entonces, yo creo que eso es muy importante, hacerlo con amor, hacerlo con pasión, hacerlo con verdad. Decía Sí. Hemingway, one true sentence, una frase verdadera. Y yo creo que es muy importante ser verdadero, y en esa verdad la gente resuena. Sí, y lo mencionaste, creo que esa ha sido mi experiencia también. Yo cuando hago los clubes de lectura o cuando hago alguna charla la hago desde la pasión, más que todo, ¿cierto? Para impregnar al otro, y eso se nota, eso se ve, eso lo notan la gente que está al lado de uno, además porque uno lo hace con tremendo amor por los libros y por la literatura, ¿cierto? Vamos a hablar precisamente de esa pasión y ese amor ahora que estamos finalizando, que no quiero irme sin mencionar varias cosas, y es tu club de lectura. ¿En qué están ahora o qué temáticas has trabajado y cómo funciona? Bueno, en este momento el club sale estoy buscando el libro, aquí está. El club surge en pandemia, un poquito superada, digámoslo ya, pues porque es en agosto del año pasado, o sea, ya medio había estado abriendo la cosa, pero
En realidad todavía estaba medio crudo, pero surgí con eso y yo lo había intentado hacer antes, pero fracasado. Y surgí hace exactamente un año. De hecho, estamos cumpliendo como un año ya del club. Y, y surge como una forma de, claro, de colaborar y conectar pues como con la lectura. El objetivo del club es el mismo objetivo del canal y es hablar de la literatura con rigor, pero divirtiéndonos en el acto. Y eso es creo que lo que se expresa en el canal, en el blog, y eso mismo ocurre en el club. Entonces, mucha gente cuando no entró al club, de hecho, fun fact, o sea, cuando tu club fue mi primer club de lectura también, Sí. y yo lo recuerdo mucho, lo disfruto mucho también, disfruté mucho en su momento también. Y entonces mucha gente llega haciendo el primer club y no saben cómo funciona. Yo llegué al tuyo y no sabía cómo funcionaba el asunto y todo. Y llegan acá y como la gente tiene miedo a pensar que no va a dar la talla, de que no son lectores, de que no sé qué, Mm, y más puede ser por la especie de imagen que yo doy en el canal, ¿cierto? Que es ambas. Entonces diría, ay, no sé, este man lo que lee, y yo no sé eso, y qué sé yo, tan que sí. este man, y se asustan. Pero en el club, en el CLE, yo tengo algo muy claro y es que mi experiencia de lectura va a la par con el resto. Yo no he leído, yo no soy un experto en el libro que estamos leyendo, lo leo al mismo tiempo de los lectores, y la experiencia es en vivo, y es sí, a primera vista, como se dice. Y entonces es algo muy bonito, se conjuga una parte también de mí que da un poco más, que veo temas y los relaciono y les comparto información extra para que entiendan más el libro, para que lo contextualicen, sin ir demasiado lejos y sin hacer alguna cosa magistral, porque algo importante del club es que se construye con todos los participantes. Es un club internacional porque es virtual, hay gente de Estados Unidos, de todos los países de Latinoamérica, hay de Uruguay, ahora no, pero ha habido de Uruguay, Argentina, Chile. El único país en realidad que no ha estado es Bolivia y Brasil, aunque hay una chica colombiana en Brasil. Qué bien. El Centroamérica, Norteamérica, Europa, ahora hay un chico ecuatoriano en Asia, en Corea. Entonces es de toda la parte y todos vamos construyendo esa experiencia, lo que no vimos. Por ejemplo, mira, vos dijiste que leíste Tokyo Blues y no viste el sustrato musical. Si lo hubieses No, leído conmigo, lo habrías visto, claro. y yo habría visto cosas que yo no vi, y que vos sí. Entonces se construye eso y es como un diálogo muy bonito en el club. Es un club mensual, en el sentido en que siempre intentamos que durante entre 3 y 5 semanas se aborde un libro, depende de lo largo que sea, y más o menos el promedio de lectura por semana son 100, de 90 a 120 páginas. Entonces hemos leído libros de 300 o de 600 y ahí va variando, y tenemos una meta semanal. Entonces tenemos la meta, al final de la semana, el domingo o lunes, nos sentamos a hablar de lo que leímos hasta ahora, y por la semana vamos hablando en un chat de WhatsApp. Hay otros medios donde yo les comparto información extra. Entonces, por ejemplo, leímos, ahorita que hablabas de Faulkner y el sur de Estados Unidos, cuando leímos en mayo temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Ah, mira, de hecho acá está la separación por capítulos, y este libro lo leímos en 3 semanas. Y De la cuando leí, mexicana. ¿cómo? Temporada de huracanes de la mexicana, ¿cierto? Sí, de Fernanda Melchor, sí. Sí, buenísimo. Lo leímos y entonces yo no lo había leído nunca, y a medida que lo leía con los otros, había chicos de México y chicas de México. Entonces nos hablaban de qué significaban ciertas palabras, porque es un libro muy grosero y así, tiene mucho de mexicanismos. Y entonces acá estaba el asunto de que la narración es una especie, aunque no ciertamente el flujo de conciencia, que es una técnica narrativa que desarrolló muy bien Joyce con Ulises y algunos otros escritores. Entonces, por ejemplo, yo ya sabía de eso, y les comenté, mira, el flujo de conciencia es esto, acá funciona un poco, pero esta es la diferencia con que funcione del todo o no. Y entonces ese tipo de pistas y material yo lo comparto a los lectores del club, y se enriquece mucho la lectura. Y es un club pago precisamente por eso, porque hay mucho trabajo de fondo, mucha Claro. investigación, mucha estética, mucha dedicación,
mucha organización, motivación, hay herramientas que tengo que pagar, el Google privado, 1000 cosas, el hosting, yo vivo de esto, entonces es un club que vale $10 mensuales, en pesos colombianos ha variado entre 36 y 38.000 pesos, ahora es como 38 porque estamos redevaluados. Y estamos leyendo ahora por primera vez un ensayo que es El país de las emociones tristes de Mauricio García Villegas, y el próximo libro que leeremos es el siguiente, déjame yo un segundo te lo Dale. muestro. Estos dos, en septiembre será Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez, su última novela, libro que tengo muchas ganas de leer, y en octubre será Fernanda Trías con Mugre Rosa. En noviembre será la región más transparente de Fuentes. Entonces, eso es, y es un libro, un club magnífico, aprendo muchísimo de los lectores por este punto de vista que tengo de que lo construimos entre todos, la experiencia se comparte, yo no soy el único que doy en el club, entonces muchos aprenden y yo aprendo de los otros, entonces es una experiencia genial que me ha enseñado muchísimo a apreciar la literatura, a compartir las lecturas y a entender más cómo somos como lectores. Y ha sido una Sí. experiencia genial. Todos invitados. Dijiste ahorita algo fundamental de un club de lectura, porque por ejemplo cuando te mencioné que yo en Tokyo Blues sí la había visto, pero esa es precisamente la labor del promotor de lectura. Yo no le había prestado atención, o la suficiente, o no me había dado la curiosidad, alguien no me había, cierto, puesto en esa dirección de curiosear esa parte, ¿cierto? Claro que la había visto, pero no la había mirado desde ese punto de vista. Ahora contigo, entonces voy a regresar precisamente a esa parte de ese libro, y eso es precisamente una de las labores del promotor de lectura que parece fantástica. Mira, Claro, y ahí hay algo muy interesante, Hugo, y es algo con lo que yo, que uno observa ahí en el medio de booktubers o de influenciadores literarios, quieras como sea que los llamen. Hay un alarde, si se quiere, o una expresión de no soy crítico o, o, o no sé, o la literatura pesada o no, la mejor literatura, la peor literatura, pues son discusiones que tienen demasiados matices como para empezar a barrer entre esos recodos, pero lo que sí es cierto es que hay lecturas más atentas que otras. claro. Y que hay lecturas o libros que requieren lecturas más atentas que otras. Y eso sí es innegable. Entonces, uno tener la capacidad de invitar a alguien a que se detenga en algo, hablando y además de que lo invite a uno a observar la literatura, sí, cierto, es muy importante. Entonces, eso es genial de compartir la lectura Claro. y demostrar, mira esto, mira lo otro, también como de llevar a nuevos autores. O sea, yo nunca habría llegado a ver si no fuese por vos. Yo no, yo, por ejemplo, seguramente llegando al club de lectura y estás trabajando a Tokyo Blues, seguramente ya me gustará, ¿cierto? Ese es precisamente una de O lo las... verás por otro lado, dirás, Por bueno, otro lado, y le cojo, yo he tenido libros que no me gustan, como lo mencioné ahorita, pero al tiempo me gustan, o por la visión de alguien me gustan. Por ejemplo, me parece muy tenaz que hubieras empezado con El Quijote, porque es un libro, yo por ejemplo, yo no he leído El Quijote, yo he leído gente que habla del Quijote porque me gusta, ¿cierto? Porque me parece que ese español antiguo es tremendamente complejo, entonces no le agarro, pero obviamente El Quijote es una maravilla, sino que pero claro, he visto a otra gente hablándome del Quijote y a mí seguramente me dan ganas. He leído pasajes del Quijote con alguien que me impregna esa energía y me dan ganas de leer el Quijote. Entonces, precisamente eso es la labor de un promotor, de un buen promotor de lectura. claro. Me parece magnífico por ese lado en tu club de lectura que precisamente, mira, en un momento ya quiero regresar a Tokyo Blues. Quiero volver sobre el Murakami a ver ese otro lado, precisamente musical que vi pero dejé pasar o no le presté tanta importancia. Uh-huh. Luis, Claro. ¿querías mencionar algo? ¿Cómo? ¿Querías mencionar algo de tu club de lectura más?
Nada, que están supremamente invitados. Es muy fácil inscribirse. Pues ahí vi que compartieron la página del estante, www.estanteliterario.com. La página de arriba, ahí en el menú pueden ver un poco explicando de qué se trata el club, las lecturas que habrá. También pueden visitar tienda.elestanteliterario.com donde compran su pase. Ahora en preventa, esos dos que mencioné están en 10% de descuento. El proceso de compra es súper fácil, tienen todos los medios de pago y todo es súper organizado, creo yo. O sea, intento ser muy obsesivo también en ese Sí, proceso, todo muy yo lo sé, seguro. lo he Sí, visto. sí, todo muy seguro, todo muy bien. Y en realidad he tenido, o sea, yo termino, ya verás que mi obsesión va mucho a muchos lados insospechados y yo después de cada club hago una encuesta a los asistentes y afortunadamente las reseñas todas han sido muy positivas, a veces escandalosamente positivas. Y entonces yo creo que como todo producto, pues hay gente que le puede o no gustar, pero hay una gran Bueno, probabilidad de que lo disfruten y qué mejor que invertir en unos buenos momentos de hablar de libros, de divertirse, de conocer a gente, de expandir la lectura. Entonces, súper invitados al estante literario, a mi club de lectura estante. Luis, pues estamos ya finalizando, ya les agradezco a todos los que estuvieron y de confirmar otra cosa, confirmando una cosa que ya habíamos dicho, y es que esta charla va a quedar en YouTube para los que En quieran. YouTube, listo, Sí, la voy a para poner los en mi que canal quieran, te también. voy a mandar el enlace, para los que quieran regresar a ella, sobre todo porque me parecieron maravillosas las recomendaciones que hiciste, Luis Miguel, por muchas razones, y gracias porque hiciste tu labor de promotor de lectura conmigo. Con- Claro. Quería terminar, Hugo, con Dale. algo. Bueno, me pasas el link porque yo tengo una lista de reproducción donde pongo todos los videos donde he estado yo. Pero hablando de partes del Quijote, hablando del Quijote, quería leerles una parte que me llegó de recuerdo precisamente en Facebook porque lo compartí hace 6 años en Ah, Facebook. dale, No, claro. es una parte que me gusta del Quijote. Recuerdo que compartí unas que me gustaron más, pero tengo esta a la mano, entonces la leeré. Y está mucho eso que mencionaste, de ese lenguaje del español del siglo XVII, 1600, Mm, lo Quijote, sí, 1600, del siglo XVII, 16 es la primera parte. Pero que a mí me encanta tanto, me gusta. Entonces voy a leerlo y que creo que algo tiene también que ver un poco con la lectura o la literatura. Dice así, yo le compartí el 8 de agosto de 2015, estaba en la Nacional y estaba en este momento de la vida, todavía no existía el Quijote. Y dice así, felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la andante caballería, gozamos ahora en nuestra edad necesitada de alegres entretenimientos, no solo la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios de ella que en parte no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia. ¿No te ah, parece que suena delicioso? claro, es que si lo leemos así ya es otra cosa. Claro, ya hay que leerlo así. Claro, no, a mí no me lo habían leído, entonces, claro, Claro, yo es había que compartido impresiones, ¿cierto? Impresiones sobre el Quijote y había leído interpretaciones de otros autores. Pero claro, leyéndolo así, porque yo lo he cogido y la verdad es que me cuesta. sí, es que cuesta, hay que leerlo con cuidado. Yo tengo ese plan de leerlo en el CLE, en mi club de lectura, pues por supuesto faltarán muchos años. Yo creo que siendo muy alegres, haciendo cuentas alegres, podría ser en 2023, ni siquiera 2022. Y creo que va a ser un ejercicio brutal. Esperaría que para ese momento se uniera mucha gente y habría que abordarlo. Por supuesto, me estoy preparando mucho para ello porque va a ser muy gratificante, pero a la vez muy difícil y retador. Pero creo que vale mucho la pena. Ese libro para Claro, mí es una cosa sí, impresionante. claro. Ese libro es vital, sobre todo, pues también Muy, por... muy gracioso. La gente no lo reconoce como gracioso, No, pero claro, es entre tantas cosas, ese libro es lo más entretenidísimo. charro de la vida. Sí, El y único libro bueno, que me ha hecho llorar, por cierto. y histórico también, da un contexto histórico muy Sí, tremendo. claro, no, es que si lo veo, no, Eh, pues.
Entonces, y que quería anotar también, antes de que se me olvide, es que cualquier cosa, Luis, esta es tu casa también, este es tu espacio, cualquier proyecto que emprendas, no es sino que nos lo comuniques y por aquí estaremos haciendo la labor requerida para la difusión, ¿cierto? Entonces, esta, repito, es tu casa, para todo lo que necesites, todos los proyectos que se te vengan a la cabeza, todo lo que quieras hacer, ya sabes, la Biblioteca de F. Gómez de la Universidad Nacional está ahí, cuenta con ella. Y ya Gracias, tiene, Hugo. Yo creo que medio quedó claro todo lo que significa para mí la F. Gómez, todo lo que, el cariño que le tengo, a la Nacional también, a pesar de que nuestra relación fue muy tormentosa. Quiero mucho en realidad la universidad, admiro mucho la institución y me disfruté muchísimo mi tiempo en la F. Gómez, así que también en tu club, por supuesto. Así que muchas gracias por la invitación. Espero que me tengan en cuenta más también. Y me sentí muy bien con vos y estando acá. Así que muchas gracias. Bueno, Luis, y por ahí me di cuenta que regresa la Feria del Libro, entonces por allá seguramente nos estaremos viendo. Sin duda, hermano. Si quiere, Bueno, incluso coordinamos y nos tomamos algo ahí. seguramente es muy seguro que hagamos eso. Ah, muy bien, muy bien. Ya Yo voy a sabe que estar, a todo. yo voy a estar allá con alguna que otra actividad, entonces te voy a escribir para que nos veamos por allá. Súper, yo caigo. De una, Un Hugo. abrazo, Muchísimas hermano. gracias. Lo mismo, hermano. Un abrazo y muchas gracias a todos los que estuvieron. Un placer, hombre, y muchas gracias y hasta luego. Chao y buena lectura. Chao.